Profesor, buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Están Soy leyendo? Zamora. Muy bien, sí, ya me di cuenta. ¿Andan leyendo? Profesor, me gané 2 canastas. Oh, qué bien, muy bien. Profesor, no se ve la pantalla, no lo veo. ¿Así? ¿Tu cámara está apagada? No, es que aquí nada más dice Julio Mateo y no sé qué más y no veo nada. Dice que está cargando. Director, espere, lo que pasa es que el internet está fallando, espere, está cargando. ¿De quién está Ahora sí, fallando? profesor. Ahora sí lo veo. Ah, ya, ya, ya. Lo vamos a ampliar la imagen para que puedan leerlo completo, ¿ya? He querido incluir este texto porque es necesario hacer un poco de historia para que tenga un contexto de lo que vamos a leer, ¿ya? A ver, Chamayita, pero hay que cambiar el nombre, por favor, ¿ya? Aparece el nombre de la mamita. Hay que corregir, si no va a ser registrado de otra manera. Ya. Dice, la Edad Media y Renacimiento. Hemos hablado bastante, vamos a profundizar, vamos a subrayar algunos conceptos acá entonces. Cuando uno piensa en la Edad Media, recuerda las grandes hazañas de los héroes, las virtudes de los caballeros, puestas a prueba constantemente, las grandes batallas entre pueblos, los elementos sobrenaturales que se intercalan en las historias y que las dotan de un magnetismo difícil de ignorar. Si analizamos la palabra renacimiento, podemos notar que se compone de renacer, es decir, significa volver a nacer, volver a aparecer. Y es que la literatura en este periodo se renueva, buscando olvidar la Edad Media, etapa a la que los renacentistas consideraban oscura, de poca inspiración para las artes. Así, volvieron su mirada a la Grecia de la antigüedad, volvieron a nacer pensando, imaginando, imitando o tomando referencia a la Grecia de la antigüedad, a la que consideraban el modelo que había de seguir, que seguir. ¿Está claro? Más claro no se puede explicar, por eso se llama Renacimiento. Grecia, contraria a la Edad Media. Muy bien. Acá nos piden algunas tareas de investigación, ¿no? Busque más información sobre la Edad Media y el Renacimiento. Información que te diga, por ejemplo, cuál fue el eje central durante la Edad Media. ¿Qué es lo que había? ¿Cuál fue la actividad principal en la Edad Media? ¿De qué manera habría influido en las obras literarias de la época? ¿De qué vivían? ¿Cuáles eran las principales cosas que habían en la Edad Media? ¿Por qué era la Edad Media oscura, ¿no? De poca inspiración para las artes, como dice el texto anterior. ¿Ah? Averigua. Responde también esta otra pregunta. ¿Qué se revaloró? Revalorar, volver a valorar, ¿no? Revaloramos a Tacna la heroica, claro, porque volvemos a devolverle su prestigio, su reconocimiento, su gloria y su honor a Tacna por haber luchado por reintegrarse a nuestra patria. A Medina le vamos a dar ingreso. Tarde, joven. Ya. ¿Qué se revaloró durante el Renacimiento? ¿Cómo se aprecia esto en los temas de la literatura? ¿Qué cosa se vuelve a revalorar? Y eso lo vamos a ver ¿dónde? En las obras, pues, en las obras literarias que se escriben en el Renacimiento. ¿Cuáles son esas obras? ¿Qué dicen esas obras? ¿Ya? Tercera pregunta. ¿Qué personajes fueron los protagonistas en las obras de la Edad Media? ¿Ya? Y en las del Renacimiento, compara cuáles eran los personajes en la Edad Media
los personajes importantes, principales y en la edad, en el Renacimiento. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, ahí te vas a dar cuenta de la diferencia. Cuarto, existen muchas películas que se basan en hechos históricos de la Edad Media y del Renacimiento. Menciona algunas y descríbelas. ¿Ah? Si que has visto. ¿Ya? Explica que hay que tener. Bueno, abajo estás viendo una línea de tiempo. Antes de ello, vamos a subrayar algunos conceptos que tú lo sabes por historia, por sociales, ciencias sociales. ¿Ya? Sin embargo, lo estoy queriendo poner porque si no tenemos clara esto, no vamos a poder comprender la temática que vamos a hablar en lo sucesivo, ¿no? Dice, la Edad Media se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 a.C. Europa se dividió en numerosos reinos y en ellos se gestaron y se desarrollaron las actuales naciones de ese continente. No dice que se quedaron ahí, sino se gestaron. ¿Ya? Muy bien. O sea, recién aparecieron. En esta época empezó un nuevo orden económico y social, el feudalismo. Antes de repente era el esclavismo, ¿no? No de repente, de hecho que lo era. Entonces acá es el feudalismo. ¿Te acuerdas que hablábamos del señor feudal? ¿Sí? Los reyes concedían tierras a los nobles, llamados también señores feudales. Tenían un feudo, hasta ahora se escucha la palabra feudo. Nobles, ¿no? Los reyes concedían, otorgaban, regalaban, donaban o vendían tierras a los nobles, que eran los señores feudales que se habla. ¿Para qué? Para que la defendieran. Que si venía un ejército extranjero, ya pues tú defiendes tu terreno, pues, ¿no? Que te estoy regalando. Es una manera indirecta de pedir y dar apoyo a gente que podía, ¿no?, armar una fortaleza, como ves acá, gente que tenía dinero, ¿no? O que teniendo terrenos, ¿no?, hacía trabajar a sus, ¿no?, a sus siervos y podía avanzar. Esa era la estrategia, digamos. Y estos, o sea, estos señores sometían a los campesinos, que le llamaban siervos, a cambio de protección. Claro, los siervos se metían acá en el castillo y ya pues los invasores no tenían que destruir este castillo para poder capturar, por decirlo así, a esos habitantes. ¿Correcto? Entonces era una mutua ayuda. Tú trabajas mi tierra y yo te protejo. Yo te protejo, pero tú trabajas mi tierra. ¿Correcto? Alrededor del siglo XII, vamos a admitir a la señorita Heredia. Tarde, señorita. Alrededor del siglo XII surgió una nueva clase social, la burguesía. ¿Te acuerdas que hablábamos del cansancio de eso? El feudalismo entró en crisis. Las monarquías se fortalecieron y aparecieron las nuevas ciudades. ¿Ya? ¿Ya? El feudalismo entró en crisis y la monarquía, los reyes, se fortalecieron. Ustedes recuerdan que siempre hablamos de los reyes y los señores feudales y la iglesia tenían participación muy gravitante en la historia, ¿no?, de la Edad Media. Y aparecieron las nuevas ciudades, focos de intensa actividad comercial y cultural. Ahí está, actividad comercial y cultural. Ciudad, eso es. Ciudad y campo. Una cosa es el campo, otra es la ciudad. En la ciudad, ¿qué cosa hay? Actividad comercial y cultural. Canto, río, bailo, escribo. En el campo es muy raro que esté cantando. Claro, puedes trabajar, pero sistematizado era en la ciudad. Empezó así una nueva etapa. ¿Cuál es la etapa? El Renacimiento. La foto te refiere al castillo de la Mota, Valladolid, una ciudad española. En el medioevo, fíjate cómo en vez de decir en la época medieval, medioevo. Los feudos se organizaban en torno a la residencia habitual del señor feudal. ¿Cuál era la residencia? ¿Dónde vivía? En el castillo, pues. Claro, claro. ¿Ya? Muy bien. Una nueva religión. Ahí está. Un nuevo sentir. Ahí está. Un cristianismo se oficializó en los últimos años del Imperio Romano y se extendió en la Edad Media. Fíjate,
el cristianismo se oficializó en los últimos años del Imperio Romano y se extendió en la Edad Media. Tú recuerdas Grecia, Roma, ¿no? Hablaban de otros dioses, ¿no? Los pueblos de Mesopotamia, Egipto, ¿no? ¿Recuerdas? Babilonia, ¿recuerdas, no? Tenían otros dioses, otra religión, un poco distinta, China, ¿no? La India, la antigua. Entonces, el cristianismo, dice, se oficializó en los últimos años del Imperio Romano, Edad Antigua, y se extendió en Edad Media. ¿Está claro? La religión fue el eje del pensamiento medieval. Ahí te dando la respuesta a la pregunta que te hacían en antes. La religión fue el eje del pensamiento medieval. ¿Qué pensaban las personas en la Edad Media? En la religión. De todo se habla de religión, religión, religión. Los hombres consideraban la vida terrenal, solo como un preámbulo, previo a la vida eterna. Después que mueres, ¿no? Empieza la vida eterna, pero antes de la muerte, antes de la vida eterna, está la vida terrenal. Por eso el arte de la Edad Media gira en torno a lo espiritual y religioso. ¿Correcto? Ahí ves una imagen, es bien clara, ¿no? Dice, el clero, ¿no? El clero, la clerecía, la gente que estaba en la iglesia, ocupa un lugar importante en el orden social del mundo medieval. Un lugar importante en el orden social. Importante, no eran esclavos, no eran, ¿no? Los inferiores, un superior. ¿Ah? ¿Por qué? Porque administraban la educación y la cultura que se desarrollaba en los monasterios. No en los colegios, en las universidades, no. Monasterios. ¿Ya? Ahí se administraba la educación y la cultura. A ver, apague su micro que se está filtrando un ruido medio extraño, ¿eh? Bien, ahí vamos a ver la línea de tiempo, ya que les había comentado. Vamos a empezar, está bien el tamaño, creo, o lo agrando un poco más, ahí está un poquito más, ahí está. Ya, acá dice 500 años, pero acá dice 476. Finaliza el Imperio Romano de Occidente, ¿no? 470 después de Cristo. 536 después de Cristo, los bizantinos entran a Roma. Ojo, en 470 finaliza el Imperio Romano de Occidente. Occidente, porque hay un Oriente también. ¿Sí? 530, los bizantinos de Oriente entran a Roma. Ahí está. Muy bien. 610. ¿Qué ocurre? Comienza la predicación de Mahoma, ¿no? Otra nueva religión, otra nueva iglesia. Religión, que también tiene su iglesia. En 785, acá, porque acá es 780, acá, empieza la construcción de la mezquita de Córdoba. Es una construcción en una ciudad de España con características, ¿no?, de los árabes y que también tenía una connotación religiosa, pero recogía los criterios, ¿no?, artísticos, arquitectónicos de los musulmanes de Arabia. 800, Carlomagno, el famoso, ¿no?, guerrero, es coronado emperador. Carlomagno. ¿Ya? Pasamos ahora al siglo X, que empieza en 900 y termina en 1000, como tú sabes. En el siglo X la cultura Wari entra en decadencia. ¿Qué cultura Wari? ¿De qué está hablando? Del Perú, pues. Entre 900 y 1000. La cultura Wari entra en decadencia. Una de las culturas más importantes de nuestro país. 1054. Fernando I, rey de Castilla, Navarra y León. ¿Ah? Ahí está. Acá. Está mencionado. ¿Qué pasa en 1054? Nicolás II decreta que los papas deben ser elegidos por los obispos y cardenales. Esto es muy importante que tú tomes en cuenta, ¿ya?
porque es la lucha entre la iglesia y los señores, los reyes, ¿no? Básicamente entre los dos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Acá los papas solamente lo eligen los obispos y los cardenales. Antes, ¿quién los elegían? Los reyes designados. ¿Ya? Y a la vez después los papas designan a los reyes. O sea, es una cosa de repente a unos católicos no nos agrada, pero era el poder, ¿no? ¿Quién tenía más poder que el otro? Siglo XII. Aparece en la cultura Chimú y Chincha. ¿Está claro? Muy bien. ¿Dónde sigue esta línea de tiempo? En la siguiente página. Pasamos entonces. Ahí está. Vamos a ampliarla. ¿Ya? Vamos a ampliarla. Y después leemos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa en 1204? Los cruzados conquistan Constantinopla. Los cruzados son los soldados que forma el Papa y que busca conquistar, ¿no? Acá, busca recuperar las tierras santas, ¿no? Que habían sido ocupadas por los musulmanes. Y en 1204 los cruzados logran conquistar Constantinopla. De ahí el nombre. Constantino, Papa Constantino, se llama Constantinopla. ¿Ya? Si fuera, ¿qué te digo? Salvatierra, el rey, transformaría la ciudad de Salvatierra, pues, ¿no? Constantinopla viene del nombre de Constantino. Ya, no nos hacemos más problemas. Aquí, esto es importante. 1455. Gutenberg imprime la Biblia. La motivación de la escritura, ¿no? No era hacer una historia de los reyes, sino la historia, ¿no? Católica. Jesús, ¿no? Apóstoles, ¿no? Redactados desde el pueblo hebreo. Gutenberg imprime la Biblia. 1492. Esa fecha, ¿cuántas veces te he hecho recordar, no? Don Cristóbal Colón llega a América. Muy bien. 1517. Lutero da las tesis de Wittenberg y comienza la reforma protestante. Iglesia distinta a la católica. Protestan. Y todo eso también hemos conversado, ¿cierto? Porque se dividió, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar porque vamos a entrar a temas religiosos y nos estaríamos apartados. Pero lo que interesa es ver el hecho, ¿no? Cómo comienza la reforma protestante en 1517, la fecha y el hecho es muy importante. 1532, ¿te acuerdas de esta fecha? Claro. Llegan los conquistadores españoles al Perú. ¿Cuántas veces le he preguntado y algunos me decían 1800, ¿no? No, pues 1532. ¿Qué pasa en 1542? Se crea el Virreinato del Perú. 10 años después se crea el Virreinato del Perú. Aparece el primer virrey en nuestro país. ¿Correcto? Y ahí nomás, al poco tiempo, 1551, o sea, 19 años más, se funda la Universidad de San Marcos. Fíjate qué tan antigua es la Universidad de San Marcos. Está hablando del inicio del virreinato en el país. ¿Está claro? Ya. Muy bien. Y hace poco, anteayer fue el aniversario de la Universidad de San Marcos. 1572. Cae la fortaleza de Vilcabamba. ¿De acuerdo, no? Claro, él era el último bastión de la resistencia incaica. 1572. Cae Vilcabamba. ¿Ya? Último bastión de la resistencia incaica. Ahí acaba prácticamente el imperio incaico. 1617 muere Santa Rosa de Lima. Un poco de referencia a la general. ¿Bien? Nos parece que las fechas y los hechos nos dan muchas luces para poder comprender, ¿cierto?, la literatura que se desarrolló en la Edad Media y también lo que va a prefigurar el Renacimiento. Dicho eso, entonces, ahora vamos a leer, ¿no?, algunos textos
que nos van a dar mayor luces, mayor claridad al tema que estamos hablando. Vamos a ampliar la imagen. ¿Ya? Muy bien. Una verdadera revolución, el Renacimiento, volver a nacer. El Renacimiento fue una corriente cultural que se inició en Italia a finales de la Edad Media y desde ahí se extendió al resto de Europa. Significó la resurrección de la cultura greco-latina. ¿De acuerdo, no? Grecia, Roma. Greco, en vez de decir greco-romana, greco-latina. Ahí está, pues. Cuyo conocimiento, ¿qué conocían los greco-romanos? O la cultura greco-latina, los mitos, la filosofía. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas de la literatura greco-romana que hemos hecho antes? Entonces, eso no estuvo presente en la Edad Media. Y cuando acaba la Edad Media y surge el Renacimiento, se recupera, resucita, resurrección de la cultura greco-latina. Estaba olvidada y vuelve a nacer. Pues se llama Renacimiento. Claro, más claro no se puede. Este conocimiento había sido guardado en las bibliotecas de los monasterios durante la Edad Media. ¿Te acuerdas qué cosa era el monasterio, no? Donde se enseñaba, donde se impartía la educación, la cultura. No había universidades, no habían colegios, no habían kindergarten, pues, ¿no? Entonces toda la cultura era en los monasterios. Y los libros, las obras se guardaban en bibliotecas. ¿Cuándo? Durante la Edad Media. Toda la literatura, la cultura grecorromana, encopilada en obras, estuvo guardada, como archivada. No se lee, nadie lee eso. ¿Está claro? Tú recordarás que los griegos y romanos tenían otro tipo de literatura, también su escultura. ¿Te acuerdas de la diosa Venus, no? Esculpían. La mentalidad característica del Renacimiento se expresa en el humanismo. Humanismo. ¿Qué significa humanismo? Hombre, papá. Cerca del hombre. ¿Y en la Edad Media qué no hablaban del hombre? ¿De qué hablaban en la Edad Media? ¿Cuál era el tema, el eje central de la conversación, de la cultura en la Edad Media? ¿Los escucho? La religión. La religión. Muy bien. Y en el Renacimiento, ¿de qué se habla? Del hombre. Claro. Entonces, el Renacimiento se expresa en el humanismo, o sea, que revaloriza al ser humano, lo revaloriza, lo vuelve a valorar. ¿Está claro? Pues consideró que él, el hombre, y no Dios, ahí está, era el centro y el fin de todas las cosas. Ah, profe, tú estás hablando de herejía. Eso era en la Edad Media, pues. En la Edad Media, tú no podías declamar los poemas de César Vallejo. ¿Te acuerdas del poema de César Vallejo, no? Donde increpa, si tú fueras hombre, hoy sabrías ser Dios, le dice, ¿no? Tú que no tienes María que se te van. ¿Te acuerdas? Ese poema de Vallejo. Claro, Vallejo en el Perú y no era en el Renacimiento. Te pongo porque tú lo conoces, ¿no? Los poemas de Vallejo. Algo así se hablaba en el Renacimiento. ¿Ya? En la Edad Media, ¿qué cosa hacía? ¿Qué arte hacía? Pintura. ¿Qué pintaban? Cuadros. ¿Cuadros de qué? ¿No? Religiosos, pues, Jesús, David, ¿no? O sea, todo religioso. Los cuadros, ¿no? Las iglesias inmensas que se construyeron. Las pinturas que se hicieron en los templos, en las iglesias. Y las esculturas. La escultura de la Virgen. Pero en el Renacimiento, mira la escultura que aparece ahí. ¿Ah? O no decir, profesor, qué obsceno, usted está mostrando un desnudo. Pero ese era el arte del Renacimiento. Y también había en Grecia, tú recuérdate las imágenes de Grecia, las esculturas, también había Atlas cargando el mundo, ¿no? Desnudo. La Venus semidesnuda. Claro, dibujaban al ser humano, representaban, esculpían al ser humano, no pintaban imágenes religiosas, enfocaban al hombre. ¿Está claro? Eso es. Muy bien. Acá tienes el David de Miguel Ángel, que está en la Galería de la Academia Italia. Obra representativa de la admiración por la belleza y la perfección clásica. Ahí está. Clásica greco-romana.
Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? El gran, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿ve? ¿Ve? El hombre. No centralizada el pensamiento en Dios, sino en el hombre. Ese es renacimiento. ¿Ya? Bien. Entonces, tocamos ahora el arte renacentista. Ahí está. El arte clásico, ¿no? Grecorromano, inspirado en la admiración de la belleza humana y de la naturaleza, se convirtió en el modelo que había que seguir. ¿Está claro? La pintura destacó por el uso del trazo perfecto, por el empleo de la ley de la perspectiva y el claro oscuro. Mira, trazo perfecto, perspectiva y el uso de los colores, claro oscuro. La arquitectura se preocupó por recuperar las formas y proporciones típicas propias de la antigüedad clásica. Ahí tienes. Ahí tienes una construcción. ¿Sí? Santa María Novella, una iglesia. Florencia, Italia. Las columnas y los frontones, que son los remates triangulares de las fachadas y pórticos, siguen los modelos de la arquitectura clásica. Ahí tienes el modelo. ¿Ya? Es para que disfrutes y mires esa belleza. ¿No? Ahí está. Ahí está. Renacimiento. ¿Eh? Muy bien. Pasamos ahora al siguiente texto. Siguiente columna. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Pueden aprovechar en preguntar algo. Bien. Mira lo que viene acá. Nuestras actividades. ¿Ya? Formamos grupo, ¿no? Porque ya somos un grupo. Y vamos a compartir la información que hemos recogido, que hemos leído ahorita. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de la Edad Media y el Renacimiento? Ah, no La en ambos. religión. Claro, en ambos no. ¿La religión en dónde? En la Edad Media. ¿Y en el Renacimiento? Eso es cierto. En el Renacimiento no se El hombre. el humanismo. Muy bien. El humanismo, claro. ¿No? La idea en el hombre. Humanismo. Entonces, ¿no? Ahora, tú puedes agregar más rasgos. ¿Ah? Ya lo has leído ya. Ya está prácticamente respondido. Escriban, nos quedan 10 minutos nada más, jóvenes. Escriban dichas características en una hoja. Tú lo vas a poner en el clavo. ¿Ya? Ojo que mañana es evaluación, ¿ah? Ahí te podemos preguntar de eso. De hecho, que te vamos a preguntar. Luego comenten, vamos a intervenir todos, ¿ya? Y van a subrayar las ideas más importantes. Lean la información de estas páginas. Ahí están, lo hemos leído. Vamos a conversar en clase, ahorita, y lo completamos mañana. Y vamos a llegar a conclusiones. ¿Qué conocimiento de la cultura grecolatina, en especial la literatura, rescataron los renacentistas? Ojo, ya prácticamente está respondido, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué consecuencias trajo en la cultura y en el modo de pensar el hecho de que el Renacimiento haya sido un periodo marcadamente distinto en la Edad Media? ¿Ya? Y aquí te completa, mira, en el Perú. ¿Ya? Siempre es bueno comparar, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo y qué pasaba en el Perú? Correspondencia con la literatura peruana. Ya, nos quedan 8 minutos, casi 9. Durante la Edad Media en Europa, en América del Sur se desarrollaron diversas culturas prehispánicas, cuyas manifestaciones literarias se caracterizaron por su naturaleza anónima, ¿ya? Oral y relacionada con las actividades agrícolas. ¿Había religión? Ah, buena pregunta. Claro, no era la católica, pues en América no conocíamos a Jesús, no conocíamos la Biblia. ¿Pero había religión? ¿Ah? ¿Se adoraba algo? Sí había. Claro, muy bien. Cabe destacar entre estas manifestaciones la presencia de narraciones como los mitos y leyendas. Asimismo, en el Perú se pueden reconocer a partir de la expansión de la cultura inca, 1470 aproximadamente, ¿no? La expansión que se inició. Y fíjate cuándo terminó,
en 1512. Ahí está, la manito te está señalando. Cae la fortaleza de Vilcabamba, último bastión de la resistencia incaica. ¿Y cuándo empieza? Aproximadamente 1400, es cuando se expande la cultura incaica. 1470 más 12 años son 30, 42 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces dice, en el Perú se pueden reconocer a partir de la expansión de la cultura incaica manifestaciones líricas e himnos dedicados a los dioses. ¿Cuáles eran los dioses en el Imperio incaico? ¿Ah? ¿Paolo Guerrero? No creo, pues. El sol, la luna, Sol, la luna, ¿qué más? la La tierra. tierra. La tierra, Mamapacha, ¿se acuerdan, no? Muy bien. Dedicados a los dioses, a los incas o a la tierra, que eran los ayllus, los ayllus, y composiciones de tono confidencial, a ti nomás te lo digo, e íntimo, que expresan el amor sentimental, los arawis. También hicimos el año pasado bastantes ejemplos de literatura inca y literatura castellana. ¿Recuerdan? Muy bien. Nos quedan 6 minutos y medio y quiero ahora sí escucharlos. ¿Ya? El que no habla, pierde. ¿Ya? Simón Bolívar decía, el que se enamora, pierde. Te enamoras, ya fuiste en la guerra. En vez de estar pensando en la guerra, estás pensando en ella o en él. ¿Ya? Eso decía Simón Bolívar. ¿Ya? Entonces, si tú no piensas en lo que estamos hablando, perdiste, ¿sabes? Tiene que hablar, tiene que intervenir. Primera pregunta. Primero dicen su apellido, por favor. ¿Ah? Bien, dice, ¿cuáles son los rasgos fundamentales de la Edad Media y el Renacimiento? Los escucho. Apellido. Altamora, Dime, la religión y el hombre. ¿ya? ¿Algo más? Eso es todo lo que sé, profesor. ¿Ya? ¿Otra persona, otro joven, señorita que quiere intervenir, ampliando o agregando algo más? La religión y el hombre. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Vamos. Ya lo dije. Lo dije ya. Muy pobre, ¿ah? Muy pobre. Por lo menos Adrián habla, el resto estaban mudos. ¿Qué pasará con Maritza Alvarado? Ah, no, no es Maritza Alvarado. Chamayita, que está muda. Ketty, que no la escucho hablar hace tiempo. Está muy muda, Ketty. Moquillaza, Medina, Salvatierra, Said, que habla mucho. Heredia, que estuve hablando antes. Hay una tropa acá que no ha Chinchay ni a hablar. Jennifer, ya no la escucho hablar hoy día. A ver, los escucho pues. Uy, uy. Pero no sea eso, va en nota. Si no puedes hablar, escribe. ¿Ya? A ver, vamos a abrir el micro a Jennifer. ¿Aló? ¿Tú? Sí, tú. Te escuchamos. Canta aunque sea. Ya, mudo. Ya fue ya. Como decía Simón Bolívar, el que se enamora, pierde. Estamos en guerra. Estás enamorado, enamorada y estás pensando y no responde ya tu problema ya. Siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos de la cultura grecolatina, en especial de la literatura, rescataron los renacentistas? Ahí está. ¿Te recuerdas de cómo era la cultura grecolatina, la greco-romana? ¿Te acuerdas? Grecia, Roma. ¿Te leo algunas cosas? ¿Te leo algunas cosas? A ver, te voy a leer un extracto. Nos queda 3 minutos y medio, ¿ya? Rápido. Religión y cultura en Grecia. La arquitectura, pintura y escultura reflejaron el concepto de que los griegos tenían de sí mismos y del mundo. El arte cumplió varios propósitos. Era usado para glorificar al ser humano, demostrar el orgullo por la polis, ¿te acuerdas que eran las polis? Expresar las ideas de armonía, balance, orden y moderación, y para combinar belleza y funcionalidad.
En el campo de la arquitectura, la construcción más característica fue el templo, hecho en mármol blanco y pintado con colores brillantes. Presentaban techos planos y tejados a dos aguas. La escultura buscaba exaltar la belleza del cuerpo humano, sobre todo el masculino. Experimentó una notable evolución con el paso del tiempo. Nos queda 2 minutos y medio. En literatura, ahí está, joven, los griegos desarrollaron la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. La poesía épica celebraba las hazañas de los héroes míticos en obras como la Ilíada y la Odisea. La poesía lírica destacaba temas como el amor a la victoria, el amor o la victoria. En este género sobresalió Safo, la primera gran poetisa de la historia. En el teatro se desarrollaron la tragedia y la comedia. ¿Algo más, joven? No te pases, pues. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y en ese texto de historia, de sociales, vimos, recuérdate, busca tus hojas de primer año secundaria, hablábamos de el Partenón, ¿no? ¿Sí? Fue construido por Pericles entre los años 447 y 432 a.C., como símbolo de la victoria griega sobre los persas y del orden ateniense. ¿Te acuerdas de la guerra entre, no? Ahí está. Muy bien. El teatro griego, el teatro de Pindauro, hay una foto, ¿sí? Muy bien. Las esculturas, cauros. Las esculturas del periodo arcaico tenían un aspecto muy rígido. Se representaban al kouros, un hombre desnudo con una pierna adelantada y los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Durante el periodo clásico, las esculturas transmitían un mayor movimiento, aunque sus rostros no reflejaban tensiones ni esfuerzos. Ya te ayudé bastante, joven, ¿ah? Puedes entrar a internet, ¿ya? Siguiente. ¿Qué consecuencias trajo en la cultura y en el modo de pensar el hecho de que el Renacimiento haya sido un periodo marcadamente distinto a la Edad Media? Los leo, nos queda menos de un minuto. Me voy despidiendo. El que no habla pierde, igual que decía Bolívar, el que se enamora pierde. Los escucho. ¡Aló! Me estoy quedando afónico y ustedes nada. Escriban por lo menos. Jennifer escribió Sol, ¿no? Se gastó 3 letras del teclado. S-O-L, más no hay. Vamos, ¿qué pasa? ¿Están con el coronavirus? De repente, ¿ah?